¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos al lunes 23 de septiembre del 2024, continuando con la serie que he estado documentando por videos en diferentes plataformas. Hoy te voy a hablar sobre un mensaje importante que es que Jesucristo lo dejó antes de partir de este mundo. Lo dejó como mandato a sus discípulos, además del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Ahí encontramos en el sermón del monte unas reglas de conducta para el ser humano, para de alguna forma llevar una vida tranquila, una vida recta delante de los ojos de Dios en las bienaventuranzas. Pero al final de su partida, cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, les dejó un mandato a los discípulos, a los 11 discípulos, que fueran y predicaran a todo el mundo, a todo linaje, toda lengua, y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te preguntarás que predicaran qué, pues que predicaran el ministerio de Cristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el propósito de esa gran comisión que Jesucristo les dejó como mandato, y entiéndase como gran comisión como si fuera un mandato, un mandamiento que Jesús dejó al final de estar en esta tierra, porque recordemos que Él ascendió a la diestra de Dios el Padre en su santa gloria allá en los cielos, y mandó después a su Espíritu Santo, que es el consolador de este mundo. Y ayer te hablaba sobre la función del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, que es una manifestación de Dios que tenemos en estos tiempos, que Él nos va a guiar hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él nos va, de alguna forma, nos va a derramar de sus dones, del fruto, para poder manifestar que somos hijos de Dios. Entonces, cuando somos llenados de su Espíritu, somos sellados, y el Espíritu Santo es esa garantía que tenemos nosotros como hijos de Dios, de que seremos de alguna forma llevados a la presencia de Dios, y Dios nos ha puesto un sello como hijos de Él. Esa es la garantía del Espíritu Santo, y por tanto tenemos que manifestar el fruto y los dones. Ahora, volviendo al punto, Jesucristo dejó esa gran comisión. Esa gran comisión se refiere a esa gran misión que tenemos todos nosotros como hijos de Dios. A lo mejor te preguntas, es que yo no sé qué hacer, yo no sé a qué Dios me mandó. Y en diferentes pasajes vemos, no solamente al final de los últimos días de que Jesús estuvo aquí, sino en diferentes pasajes vemos que el propósito de Dios es que le conociera, de que le conociéramos a su Hijo. El propósito de Dios es de que la humanidad fuera restaurada por medio de Jesucristo. El propósito de Dios fue que en Jesús se cumpliera toda la ley, todos los mandamientos, todas las profecías en Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios, que conociéramos a su Hijo, que a través de su Hijo reconciliara todas las cosas en la cruz del Calvario. El propósito es de que tú y yo seamos salvos y de que tengamos vida eterna, que a través de su Hijo Jesucristo tengamos esa vida eterna, tengamos esa ciudadanía en los cielos, tengamos esa entrada en los cielos. Y de igual forma, como alguien nos habló del Evangelio, como fuimos y escuchamos de su palabra, tal vez a través de este mensaje que tú estás escuchando, o alguien ya te habló de Dios, alguien ya te habló del ministerio, alguien ya te habló de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Ahora te preguntarás, pues, ¿qué tengo que hacer? Y de la misma forma que alguien te habló, tú también tienes que hablarle a otro. Y ese es el propósito de Dios, que propaguemos su evangelio, que propaguemos su palabra. Y tú te preguntarás, pero ¿quién en estos tiempos no conoce de Jesucristo? Pues hay muchas personas que conocen de la palabra a medias, hay muchas personas que no tienen un entendimiento de la palabra, que les da miedo abrir las escrituras, que no conocen porque nadie les enseña la palabra. A eso fuimos llamados, a instruir en tiempo y fuera de tiempo, a predicar la palabra, a pregonar las buenas nuevas de salvación, a manifestar esas señales, esos prodigios, esos milagros, porque recordemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, y de alguna forma Él te va a dar un don
Él te va a impartir dones según tu capacidad, como Él quiere, dice la palabra, para que tú manifiestes el amor de Dios, para que tú lleves fruto. Fuimos llamados al Evangelio a llevar fruto, a poner por obra la palabra. Y la mejor forma de poner por obra la palabra es hablar de Jesucristo. Háblale a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, a tus amistades. Oye, ¿no conoces de Jesucristo? Sé que estás pasando por estos problemas, pero ya te pusiste a cuentas con Dios. Ya te acercaste a Dios. Cuéntale a Dios tus problemas. Y de esta forma nosotros podemos manifestar el amor de Dios, hablándole a tu amigo, a tu vecino de la palabra. Es la única forma de acercar a otras personas a Dios. Es la única forma de compartir el Evangelio, empezando por uno mismo, dando ese paso de fe. Si de alguna forma Dios te pone que abras un ministerio en línea por internet, también es válido. Predica la palabra, porque tal vez una persona se esté edificando, tal vez una o dos personas estén escuchando el mensaje y Dios está trabajando en sus corazones, en sus mentes. No hay ningún lado donde te puedas esconder. Si Dios te llamó, Dios te escogió, y si te escogió, dice su palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No hay nadie que te pueda quitar el llamado, no hay nadie que te pueda quitar el ministerio si Dios te escogió. Y si Dios te escogió, Dios te va a respaldar. Todos los hijos de Dios fuimos llamados para servir en un área, tal vez en el ministerio de alabanza, en el ministerio de los niños, en el ministerio de evangelismo. Pero todos tenemos, ahora sí que todos los hijos de Dios tenemos, entre comillas, o lo voy a decir sin entre comillas, tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque así alguien nos habló de esas buenas nuevas, así por algún medio escuchamos de Dios. Y es de la misma forma que en nosotros debe de fluir ese sentir, compartir al Maestro. No lo debemos de hacer por obligación, lo debemos de hacer por inspiración. Se convierte en obligación cuando alguien no quiere, cuando alguien no manifiesta el Espíritu Santo. Y cuando alguien no lo manifiesta, pues está en la carne. Pero no es obligación para aquellos que lo hacen de corazón. Y volvemos a este punto. Jesucristo, antes de partir, Él dice que vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. Que hagan discípulos, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vemos la divinidad de Dios. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y vamos a Mateo 28, 16 al 20. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recordemos que ya no estaba Judas Iscariote, porque ya se había ahorcado, ya había pasado la muerte y la resurrección de Jesucristo, y ya nada más quedaban 11 discípulos. Y dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les ordenó a los 11 que quedaban que fueran a un monte. Y cuando le vieron, le adoraron. Ahí estamos viendo que los discípulos adoran al Maestro. Para aquellos que dicen, ay, es que Jesús no recibió adoración, ahí estamos viendo que los 11, y no solamente en ese momento, los 11 le adoran al Maestro, le adoran a Jesús. Por lo tanto, Jesús manifestó toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no es que sean 3 dioses. Ambos comparten la misma sustancia. Ambos comparten la misma sustancia. No son 3 dioses, los 3 son uno. Pero tampoco el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Cada uno es un ser con su propia voluntad, pero que convergen en un mismo punto, que son Dios. Y eso a veces revienta entendimientos y de alguna forma te pone a pensar, no son 3 dioses. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y aquí vemos que los apóstoles le adoran al Hijo. Y dice,
y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban en ciertas cuestiones de seguro, y recordemos que el que dudaba más era Tomás. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que toda autoridad tenía Jesús en ese momento y la tiene en ese momento. No decía que en ese momento la tenía, sino que Él la tiene. Dice, y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que Él tiene toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso Dios nos mandó, a hacer discípulos, a levantar líderes, a hablar del Evangelio, a hablar de las buenas nuevas de salvación, a compartir del amor de Dios. No podemos ir juzgando a nuestro prójimo. Si Jesús no juzgó a la mujer que iba a ser apedreada, ¿por qué nosotros vamos a juzgar? A veces juzgamos a nuestro prójimo y lo juzgamos sin ver nuestra paja. Queremos juzgar la viga de nuestro prójimo sin ver nuestros propios errores. Dios no nos mandó a compartir las buenas nuevas del Evangelio para juzgar al prójimo, no. Nos mandó a predicar las buenas nuevas del Evangelio con amor, con el fruto del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, sepa que ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Si tú haces volver del error a una persona que estaba en su camino a los caminos de Dios, has salvado un alma y has cubierto multitud de pecados. Y no es que tú los hayas cubierto, sino que el Señor Jesucristo, tú eres ese vaso en ese momento, sino que el Señor Jesucristo te está usando y Él cubrió nuestros pecados, nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz y murió por nosotros para darnos vida eterna, porque el Padre le resucitó al tercer día. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones se refiere en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante el bautismo, y te pregunto yo, tal vez ya confesaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. El siguiente paso es ser bautizado. Ser bautizado. Ya eres un hijo de Dios. Ahora en el bautismo, porque es importante, el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Morir a tu viejo hombre en las aguas, y cuando sales de las aguas resucitas a un nuevo hombre de forma simbólica. Y hasta que eres llenado por el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es repentino. Uno es el bautismo en aguas y otro es el bautismo en el Espíritu Santo. De las dos formas tienes que ser bautizado, en aguas y en el Espíritu. Pero más edificante es en el Espíritu, porque es cuando tú manifiestas los dones y el fruto del Espíritu Santo. Dice, ahí no dice que solamente seas bautizado en aguas, solamente dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura ser bautizado tanto en aguas como en espíritu, para que seas llenado del poder de Dios, para que seas investido con el poder de Dios, para que el Espíritu Santo manifieste sus obras en tu vida, los dones y el fruto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quieres saber qué cosas mandó Jesucristo? Lee su palabra, lee los evangelios, lee las cartas, lee las epístolas, lee su palabra. En su palabra encontramos los mandamientos, y todos los mandamientos se resumen en dos. Ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo también. Ama a Dios, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Vemos tres amores. Y el amor a ti mismo no es vanidad.
no es un amor vanidoso, es un amor de respeto a tu templo, es un amor de consagración, es un amor de santidad. Ese es el amor a mí mismo, un amor de santidad, de apartarse de las cosas del mundo para poder ser de bendición al prójimo. Ahí está revelado los 2 mandamientos de Jesucristo. Y Jesús nos mandó a dar fruto, a predicar su palabra, a ser discípulos y a bautizarlos y a enseñar. Fíjate, a ser discípulos, a bautizar y a enseñar. Que guarden todas las cosas, a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca te va a abandonar. Si Él te tomó por hijo, nunca te va a abandonar, porque dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Te levantaste hoy cansado, te levantaste hoy afligido. Jesús está contigo. Dios está contigo. Cuéntale tus aflicciones, cuéntale tus problemas. Jesús está contigo en todo momento hasta el fin del mundo. Jesús nunca te abandona. Si tu padre y tu madre te abandonaron, Jesús no te abandona. Si tus amigos te abandonaron, si tus conocidos te señalaron, Jesús no te abandona. Jesús no te juzga. Jesús no te señala. Jesús te perdonó en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por ti para darte vida eterna. Y las cosas viejas han pasado, he aquí son todas hechas nuevas, porque por sus llagas somos sanos. Levántate el día de ahora y pon por obra esta palabra. Soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Soy libre porque Jesucristo me hizo libre en la cruz del Calvario. Y toda acta de decretos que había en contra tuya de condenación por tus pecados, Él arrancó de en medio y la clavó en la cruz, muriendo por ti en la cruz. Y el Padre le resucitó al tercer día para darte vida. Eso es el Evangelio, que conozcas que Cristo Jesús murió por ti y resucitó para darte vida. Es la salvación. Creer que el Padre le resucitó. Porque si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos en la carne sino en el Espíritu. Dios te llamó con un propósito y te puso su sello, el sello de su Espíritu Santo, y Él no te va a abandonar. Dice su palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó, ningún hombre, ninguna autoridad puede quitarte ese llamado. Serás perseguido, serás atribulado, serás vituperado. Si Dios te manda a la sierra, si Dios te manda a una ciudad, a donde Dios te mande, Dios te va a proteger. Y somos bienaventurados si te persiguen, si te maltratan, si te golpean en Cristo Jesús, porque mayor es nuestra recompensa en los cielos. Mayor es nuestra recompensa. Lo que vivimos en este mundo es temporal. Todas nuestras riquezas de este mundo se van a quedar en este mundo. Procura hacer riquezas en los cielos. Y la única forma de hacer riquezas en los cielos es manifestando el amor de Dios, hablando las buenas nuevas de salvación, predicando del Evangelio, porque entonces recibirás coronas y galardones, y tu recompensa en los cielos será mayor. Y dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Si haces tu obra manifiesta en el Señor, que toda la gloria y toda la honra se la lleve Dios. En su tiempo Dios te va a honrar con una corona y con un galardón, pero en este tiempo es para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier obra que tú pongas por hecho.
Que tus palabras vayan acompañadas de tus acciones y manifiesta el amor de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Dice su palabra en Romanos 11:29. Es dura esta palabra porque ya nadie quiere hablar del Evangelio, ya nadie quiere predicar al Señor. Todos están distraídos en las aplicaciones, en las plataformas, ya nadie quiere predicar al Maestro. ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué se apagó ese fuego en ti? Vuelve a tu primer amor, vuelve a hablar del Evangelio. Sientes ese llamado ardiente en tu corazón. Levántate, desempolva tu Biblia, ponte a leer la palabra, predica del Evangelio. Son pocos los jóvenes que están fervientes. Hoy todo lo hacen para llamar la atención, una atención emocionalista. No lo hagas por emociones, hazlo por inspiración de Dios. Hazlo por amor a Dios. Tu ministerio inícialo con amor, con devoción, con pasión. Las emociones son instantáneas, pero la inspiración de Dios permanece para siempre. Haz las cosas por inspiración, por amor a Dios. Dice su palabra que irrevocables son los dones. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Predica a Dios, porque muchas personas predican a Dios por pretexto, por vanidad, predican a Dios por conflicto, por contienda. Y lo vemos en mucha diversidad de iglesias, lo vemos mucho en muchas denominaciones de iglesias, los testigos de Jehová contra los cristianos, los testigos de Jehová contra los mormones, los cristianos contra los católicos, y vemos un conflicto constante cuando Jesucristo no hizo distinción de personas. Vemos a los musulmanes cómo atacan a los cristianos, que porque Mahoma es mayor, cuando dijo Jesucristo: si un ángel del cielo os trae otro evangelio, posicionándose como primera persona, sea anatema. Mahoma trajo un evangelio diferente, distinto a la verdad. Y se proclama a él como sucesor de Jesucristo, como mayor que Cristo. ¿Quién es mayor que Jesucristo? Si Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿acaso Mahoma es mayor que él? Lee la palabra, investiga quién fue Mahoma. Investiga, que evidencien sus obras. ¿Cómo trataba a las mujeres? ¿Cómo era un pederasta? Investiga las evidencias de Mahoma. Cómo saqueaba ciudades, cómo mataba en nombre de Dios. Dios no te mandó a ser homicida. Predica la palabra y vemos ese conflicto entre muchas denominaciones. Y no estoy insultando a su, entre comillas, a su profeta. Estoy revelando evidencias que están documentadas en internet y en muchas otras fuentes donde tú puedes investigar sobre Mahoma. Y vemos que en diferentes doctrinas, en diferentes denominaciones, cada uno tiene a su propio profeta. Los testigos de Jehová tienen a su propio fundador, que siguen sus ordenanzas. Los mormones tienen a su propio seguidor, a su propio fundador, que siguen también sus enseñanzas, que porque un ángel les reveló, cuando dice la palabra que si un ángel o que si otra persona te trae un evangelio diferente al de Cristo, a la muerte y resurrección de Cristo, sea anatema. No hay otro después de Cristo. Jesucristo es el último profeta. Los demás fueron apóstoles. Jesucristo fue el último en manifestar el amor de Dios. Pablo es apóstol, aún fue el último, y como un abortivo, dijo Pablo el apóstol, como un abortivo he entrado a ser apóstol.
Porque vemos que en los 12 apóstoles Jesucristo personalmente los eligió y los levantó. Esa es la evidencia de un apóstol. Nada más que hoy en la actualidad hay apóstoles de renombre y no sabemos si tienen el llamado y se cuestiona su llamado. Yo en cuanto a ese ministerio no lo cuestiono ni tampoco lo justifico, pero solo Dios, de Dios es el llamado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es el que los va a juzgar a todos aquellos que se proclaman profetas, a todos aquellos que se proclaman apóstoles. Dios los va a juzgar. Porque en aquel tiempo dirán unos: Señor, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre predicábamos tu evangelio. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca. Y los vomitará de su boca y serán lanzados al infierno, al lago de fuego, donde es el llanto y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga. Y cuídate de las falsas doctrinas, pero no dejes de predicar el amor de Dios y la verdad. Ese es el propósito de este mensaje, que tú conozcas que fuiste llamado para predicar del Evangelio, para llevar la gran comisión de Dios, que le conozcan al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos que algunos predican del Evangelio por pretexto, por disensión o por verdad. Predican a Cristo por conflicto, y eso lo vemos en Filipenses del 1 al 15, capítulo 1, versículo 15. También Pablo nos previno de que iban a haber falsos profetas. Jesús nos dijo que iban a venir falsos cristos y que aún a los escogidos iban a engañar. Ten cuidado de qué te alimentas. Ve siempre a las fuentes principales, a la palabra. Y si tienes una versión, ya sea la Reina Valera 1960, consíguete otra versión y compara varias versiones. Analiza la palabra. Conoce la verdad por tu propia cuenta. Y vemos en Filipenses capítulo 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Y vemos en las denominaciones que así predican, se agarran uno contra el otro. Y yo sé más que tú, y de esta forma, y Jesucristo no es Dios, Jesucristo sí es Dios. Y empiezan a cuestionar la divinidad de Dios, empiezan a cuestionar el ministerio de Cristo, empiezan a cuestionar a Cristo, empiezan a cuestionar el amor de Dios. Y hay muchas cuestiones que empiezan a atacarse unos a otros. Y dice aquí la palabra: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Otros con amor, de buena voluntad. Predica a Dios de buena voluntad. No prediques a Dios, no prediques de Jesucristo por contienda, por vanagloria. No prediques a Jesucristo por contienda o por envidia. Predícalo de buena voluntad, por amor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Voy a predicar por contención para afligir al pastor. De esa forma predican a Cristo, como por maldad. Pero no saben que aún predicándolo de esa forma están glorificando a Dios. Porque eso es lo que va a decir en los siguientes textos. Dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Unos lo predican por contienda, otros lo predican por amor, por buena voluntad. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. De la forma en la que prediquen a Cristo, o por contienda o por amor, Cristo Jesús es anunciado. Cristo Jesús es anunciado. Y lo está diciendo uno que perseguía a la iglesia,
que mataba, que perseguía y azotaba a los cristianos. Pablo, en su antigua vida, él perseguía a la iglesia y él estuvo testigo de la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Él tal vez llevaba esas cartas de arresto de Esteban en ese momento, las cartas para poderlo apedrear, porque todo aquel que seguía a Cristo abolía la ley de Moisés. Y la ley de Moisés traía como consecuencia ciertos juicios, ya sea que fueran presentados ante Pilato o que fueran sentenciados hasta apedrearlos o azotados. Había consecuencias por seguir a Cristo en ese entonces. Y aquí Pablo, después de haber sido convertido al Evangelio, porque tuvo un encuentro con Cristo cuando él iba a Damasco, y de esa forma él fue puesto para el Evangelio y recibió el apostolado. Y él te lo está diciendo en este momento, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Seremos vituperados por Cristo, seremos perseguidos, y eso lo dice Pedro en 1 de Pedro 4:12. Vamos a Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Te está dando a entender que vas a ser probado, que vas a ser afligido, que vas a ser constantemente señalado, que vas a ser vituperado, que vas a ser agredido por la gente del mundo, pero tú sé paciente, sé sobrio, soporta las aflicciones en Cristo Jesús por amor, con espíritu de mansedumbre. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas como si fuera algo extraño, porque Jesucristo lo dijo, que ibas a ser perseguido. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gózate si estás siendo afligido, porque nuestro galardón está en los cielos, nuestra ciudadanía es allá en los cielos, nuestra recompensa está allá en los cielos. Jesucristo nos dio vida eterna. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si eres vituperado, si eres perseguido, si eres afligido por causa de Cristo, eres bienaventurado, eres dichoso, eres bendecido, eres mayormente bendecido. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ahí está una evidencia de tener al Espíritu Santo. Dios no te mandó a predicar el Evangelio sin que fueras afligido. Vas a ser perseguido, vas a ser afligido, vas a ser vituperado, vas a ser azotado, vas a ser golpeado. Como si a Jesucristo se lo hicieron. Él te está dando a entender que también nosotros vamos a ser afligidos. Por eso muchos tienen miedo de predicar el Evangelio. Pero grande es nuestro galardón, grande es nuestra recompensa, grande es nuestra corona en los cielos. Porque Jesucristo a eso vino, a darnos vida eterna. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que te golpean, de los que te vituperan, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Jesucristo es glorificado por ti, por predicarle, por llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por los de la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, fíjate, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Y Jesús mismo lo dijo, que el mundo nos iba a aborrecer. Y eso lo vemos en Juan 15, del 18 al 27. Si el mundo os aborrece, dice que íbamos a ser aborrecidos por el mundo. Jesucristo, las mismas palabras textuales de Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborreció primero al Maestro, a Jesucristo. Y ahí te está diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Te está previniendo que tú también vas a ser aborrecido. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Dios te eligió con un propósito, para que hables de su ministerio, para que hables del evangelio, para que vayas y prediques las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito. Para eso Dios te eligió, para eso Jesús te elige. Dice: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo te aborrece porque Jesús te eligió, porque Dios te eligió. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay que guardar su palabra. Seremos perseguidos como Él fue perseguido. Si yo hubiera venido, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora no tenemos excusa, porque Jesucristo ya vino, el Mesías ya vino, ya predicó de las buenas nuevas de salvación, ya murió por nosotros, ya resucitó al tercer día, y está a la diestra de Dios el Padre. Manifiestas fueron sus obras de amor, de justicia, de misericordia, de redención, de justificación, y todo eso lo vemos en la cruz del Calvario. Él ya vino, ya no tenemos excusa ante el Padre. Dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Jesús es ese pan de vida. Y vemos en Mateo 10:16 sobre las persecuciones venideras que iban a venir, que están en este mundo por causa de predicar el evangelio. Eso lo vemos en Mateo 10:16. Dice su palabra. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios nos está enviando como ovejas en medio de lobos. Y de lobos hablando que hay en todo el mundo, que seremos perseguidos por causa de su nombre. Y dice: sed pues prudentes como serpientes, astutos como serpientes. La serpiente es astuta, con inteligencia, y sencillos como palomas, humildes de corazón. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Vas a ser perseguido por causa del nombre de Jesús.
Porque en algunas ciudades está prohibido predicar el evangelio. En algunas ciudades se considera que el nombre de Jesucristo es otra diferencia de pensar de ellos, y lo condenan como un mal pensamiento, como una religión diferente a la de ellos, y vas a ser perseguido. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas y os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Vas a ser presentado ante juicio, porque en algunas ciudades aún es prohibido predicar el nombre de Cristo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No te preocupes si estás en un juicio, qué es lo que tienes que decir, porque el mismo Espíritu Santo te va a redarguir para poder defenderte. El mismo Espíritu Santo usará tu boca con palabras de inteligencia y de sabiduría para poder presentar una defensa justa, con espíritu de mansedumbre. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llama a Belcebú, dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Gloria a Dios. Dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Predica la palabra. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengas temor por predicar el evangelio. No tengas temor por hablar de Dios, por aquellos que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Témele a Dios, que puede quitar el cuerpo, que puede matar el cuerpo y arrojar el alma al infierno. A Dios debemos de tener temor siempre y respeto, no al hombre. Dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios. Y ahí estamos viendo que seremos perseguidos por predicar el nombre de Dios, que Él nos está enviando como ovejas en medio de lobos, y que seremos entregados ante concilios, ante gobernantes, que debemos de guardar la compostura, el respeto hacia las autoridades, pero Dios en ese momento va a poner palabra con denuedo en nuestros labios, con espíritu de mansedumbre, con sabiduría, con entendimiento, y va a manifestar sus dones y el fruto en nosotros. Y dice la palabra que debemos de predicar siempre del Maestro, en tiempo y fuera de tiempo, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Vamos a 2 de Timoteo y ya vamos a ir cerrando. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído, y se volverán a las fábulas. Y hoy vemos esos tiempos, cuando la gente tiene comezón de oír, pero lo que están oyendo son falsos profetas, son falsos ministros, predicando de fábulas en los púlpitos. Y hablan de la palabra y te quieren meter ilustraciones, te quieren meter fábulas o cuentos mundanos para que puedas entender la palabra, cuando la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. No hay forma que le acompañes cosas. La palabra es bien clara. La palabra es transparente. Pero vemos a falsos maestros que tú, por tu comezón de oír, de poder escuchar una sana doctrina, ellos se aprovechan y empiezan a hablar de fábulas, empiezan a errar la palabra. Cuídate de esas personas. Claro que hay ilustraciones buenas de cómo ejemplificar la palabra, pero mide la palabra y de alguna forma prueba los espíritus que ministran la palabra si son verdad, si son de Dios. ¿Cómo sabes si están argumentados con la palabra? ¿Cómo sabes si son verdaderos esos siervos que están hablando del evangelio o que están manifestando la palabra en un púlpito? Si ves las evidencias o el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, porque por sus frutos los conocerás. Si en ellos manifiestan el fruto del Espíritu Santo y los dones, que lo que están hablando lo estén predicando con sus hechos. Porque muchas personas predican el evangelio, sabemos que decía Pablo, por contención, por contienda, por vanagloria. Muchos predican a Cristo por pretexto o por verdad. Muchos predican a Cristo falsamente, no poniendo por obra la palabra, solamente por rellenar un mensaje en la administración para que entre comillas sea ministrado el pueblo de Dios. Pero pregúntate si eso es lo que está predicando el pastor, el ministro o el maestro, ya lo vivió en su vida. Sabemos que toda la palabra no la puedes vivir en tu vida, porque ¿quién va a vivir la salida de Israel, de Egipto? ¿Quién va a vivir cuando Moisés abrió el mar en dos? Eso ya pasó. Claro que hay cosas que no puedes vivir de la palabra porque son hechos históricos que ya pasaron. Pero cuando me refiero a vivir la palabra, es que la pongas por obra, que pongas por obra los mandamientos, que pongas por obra el fruto del Espíritu Santo, que pongas por obra los dones del Espíritu Santo. Y es cuando vas a manifestar si realmente eres de Dios por tus frutos. Y vemos aquí, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. O sea, vendrá un tiempo cuando será sana doctrina, que todos hablen correctamente de Dios. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio entendimiento, conforme a sus propias emociones, sin fundamento en la palabra, sin convicción en la palabra, sin que Dios los haya elegido. Se van a acercar esas personas porque tú estás queriendo saber y van a decir, él quiere saber, pues yo le predico, cuando Dios no los llamó. Dice que vendrán esos tiempos también, cuando habrá falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En vez de contarte la palabra como es, te contarán cuentos y fábulas para desviarte de la verdad. Se pondrán ellos como primeras personas en el mensaje. Que lo que a mí me pasó, lo que Dios hizo en mí, cuando el mensaje debe de ser siempre cristocéntrico. Mostrar
la divinidad del Padre a través de su Hijo Jesucristo, que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí, en la cruz del Calvario, y que Él vino a darte vida eterna y que el Padre le resucitó para que tú tengas vida. Ese es el propósito del mensaje, traer almas al Evangelio, traer almas al reino de Dios, porque el que haga volver al pecador del error de su camino, sepa que ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Y no es que uno los cubra, sino que Jesucristo los cubrió en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por tus pecados. Ese debe de ser el propósito del mensaje, que conozcan a su Hijo, que conozcan al Padre a través de su Hijo Jesucristo, de la manifestación de su amor incondicional en la cruz. El mensaje debe de ser siempre cristocéntrico. Debemos de defender la verdad, no para contender sobre diferentes opiniones, sino para contender la verdad, para que la verdad triunfe. Cuando habla sobre contiendas, Pablo habla sobre una contención que no edifica, pero Judas rectifica que contiendas para edificación. Pablo criticaba la contienda de la palabra que no es provechosa, pero hay una contienda que es con fundamento y con argumento en la palabra. Ese tipo de contienda, dice Judas, procura ardientemente defender la verdad. Para edificación, no para perdición, para edificación. Defiende la verdad. Y eso lo dice Judas en capítulo 1, del 3 al 4. La contienda que no es para edificación, la contienda que no es para edificación, evítala. La contienda que es para edificación, procúrala. La que es para edificación, procúrala, defiende la verdad. Pero si te das cuenta que si ya la plática, si ya la charla se está desviando de la verdad para traer de alguna forma pleitos y contiendas que no producen a la edificación, apártate de esa plática, apártate de esa charla, porque lo único que producirá será más odio y ira. Apártate de esas vanas pláticas, de aquellas huecas sutilezas, de las falsas filosofías, de los argumentos sin fundamento. Dice Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas es muy corto. Judas. Vamos a Judas. Aquí está. Judas nada más creo que tiene un capítulo. Sí, tiene un capítulo. Capítulo 1 del 3 al 4. Dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, o sea, él procuraba escribir esta carta porque ya habían conocido del Evangelio. Dice, los que desde antes habían sido destinados para... perdón, me salté un... Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, él estaba procurando escribir esta carta. Dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos, o sea, animándonos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defiende la verdad. Defiende la verdad con argumentos sólidos, con argumentos bíblicos, con textos bíblicos. Dios te manda que defiendas la verdad. Claro que la palabra no necesita quien la defienda. La palabra se defiende sola. Sola se defiende la palabra. Lo que pasa es que hay malas interpretaciones de la palabra. Pero defiende la verdad con argumentos. Y esto va al tema de que Dios te mandó a que prediques la palabra, de que Dios te mandó a que ministres la palabra, a la gran comisión, a que vayas por todo el mundo
y levantes discípulos a que vayas por todo el mundo y prediques la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso Dios nos mandó. Y entonces, si tú vas a predicar la palabra, defiende la verdad, contiende fervientemente por la verdad, procura la verdad. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, los falsos profetas, los falsos maestros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La libertad de Cristo la convierten en libertinaje. Y estudia estas dos palabras, te las dejo de tarea. ¿Qué es libertinaje? ¿Y qué es libertad de Cristo? Fuimos libertados en Cristo Jesús en la cruz de nuestra vana manera de vivir, de aquellas cadenas que nos ataban, de aquellas maldiciones que nos condenaban, de aquella acta de decretos. Pero no por eso, no porque seamos libres, vamos a andar de alguna forma liberales, vamos a andar cometiendo pecados. No fuiste hecho libre para convertir la libertad de Cristo en libertinaje. Dice, soy libre ya, entonces ya puedo hacer lo que quiera. Cuando una persona está atada con ataduras y a alguien le quita esas ataduras o esos grilletes, dice, pues ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, a eso no se refiere la libertad de Cristo. Eres libre del pecado y de la condenación que había en ti, porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz, pero eres libre para que no sigas pecando. Y sabemos que hay leyes humanas y autoridades establecidas por Dios, y que si tú cometes un acto indebido, puede considerarse tal vez delito y puedes pagar las consecuencias. Tenemos que tener respeto a la ley que Dios estableció por medio de las autoridades y a la ley escrita en la palabra, en sus mandamientos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan la deidad de Cristo. Hay que cuidarnos de esos hombres. Hay que cuidarnos y de alguna forma defender la verdad, contender por la verdad. Y debemos, dice la palabra, por último, en Santiago, ya para cerrar, Santiago 5:20, para que veas que sí estaba escrito ese verso que te dije. 5:20 dice la palabra, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, fíjate, si alguno, a eso Dios nos mandó, hablar las buenas nuevas de salvación, a aquellos que se han extraviado de la verdad, ir y ministrarles la bondad de Dios, ministrarles la palabra de Dios y acercarlos nuevamente al Evangelio. Y dice la palabra que si alguno de nuestros hermanos está en aflicción, si alguno de nuestros hermanos se ha desviado de la verdad, ha rechazado a Cristo, dice, si alguno de nosotros se ha desviado de la verdad, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, que se fue al mundo como el hijo pródigo, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios por su palabra. Con esto cierro. Dios nos mandó a dar fruto. Dios nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios nos mandó a hablar de su infinito amor, de su amor incondicional, del precio que pagó en la cruz, de su ministerio, del poder de la cruz, del poder de la resurrección, cómo el Padre le resucitó, cómo Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo, que Él se despojó de todo lo que tenía para poder venir en la condición de hombre, sufrir como hombre, morir como hombre y resucitar al tercer día, porque el Padre le resucitó.
Y Jesucristo no era cualquier hombre. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Y qué otra persona está sentada a la diestra de Dios el Padre? Ninguna otra persona, ningún otro profeta, ningún otro enviado, ni el apóstol Pablo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el único que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y ese es el mensaje, predicar las buenas de salvación, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo cambia vidas, que Cristo renueva, que Cristo perdona todos tus pecados. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque entendemos el propósito de tu ministerio, Señor, porque sabemos que tú dejaste un legado al final de tus días en esta tierra, porque ascendiste a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y ese legado que tú dejaste, Dios, en esta tierra es que fuéramos y predicáramos de tu evangelio, que levantáramos discípulos, que vayamos y prediquemos de las buenas nuevas de salvación, que vayamos y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dejaste esa gran comisión como legado a tus hijos, como legado a tu iglesia, que hablemos las buenas nuevas de salvación. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname porque me he apartado de ti. Perdóname porque he estado huyendo de ti, porque mi pecado me separa de ti. Perdóname, Señor. En este momento reconozco, Padre Celestial, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Reconozco, Señor, que tú eres mi único Señor y Salvador, oh Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pongo como centro de mi vida, Señor Jesucristo. Toma tu lugar en mi corazón. Sé tú el centro de mi vida, Señor Jesucristo. Te abro las puertas de mi corazón. Trae sanidad a mi vida. Trae restauración a mi vida. Cúbreme con tus ángeles. Rodéame con tu presencia. Sé tú en mí, Señor. Pon en mí el fruto de tu Espíritu Santo y los dones de tu Espíritu Santo, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas han pasado, y aquí son hechas todas nuevas. Has escrito mi nombre en el libro de la vida, y perdonaste todos mis pecados en la cruz, y toda acta de decretos que había en contra mía, la quitaste del medio, fue anulada, y la clavaste en la cruz. Gracias, Dios, por morir y resucitar en la cruz por mí. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor incondicional, porque a pesar de que yo te había fallado, tú fuiste fiel. A pesar de que me aparté de ti, tú me buscaste y tocaste a mi puerta esta mañana, y hoy abrí mi corazón para que tú entres y mores en mí. Gracias, Dios. Bendito es tu nombre. Glorifico tu nombre. Ayúdame a dar fruto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que Dios está contigo, porque eso dice su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dios es fiel a sus promesas. Si Dios te llamó con un propósito, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Pon por obra la palabra. Predica del Evangelio, predica de las buenas nuevas. Dios te bendiga en este nuevo día y cobra ánimo en el Señor. Échale ganas, lee su palabra. Si tienes algún comentario sobre la escritura, sobre el mensaje, escríbeme por mensaje o en los comentarios alguna petición de oración que tú tengas, porque recuerda que estamos en estos 34 días de ayuno hasta alcanzar esa estatura del varón perfecto, buscando la presencia de Dios en ayuno y en oración como Daniel. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un excelente inicio de semana. Dios te bendiga. Amén.